Los genes no son solo cosas que nos hacen comportarnos de una forma particular sin tener en cuenta nuestro entorno. Los genes nos dotan de diferentes formas de responder a nuestro entorno. Y parece que, de hecho, algunas de las primeras influencias de la infancia y el tipo de educación afectan a la expresión genética. De hecho, encendiendo y apagando los diferentes genes para así colocarte en una trayectoria evolutiva distinta que se adaptaría al tipo de mundo con el que tienes que lidiar. Pongamos un ejemplo. En un estudio realizado con víctimas de suicidio en Montreal, se analizaron las autopsias de los cerebros de estas personas y resultó que si el suicida, comúnmente adultos jóvenes, había sufrido abusos de pequeño, estos abusos causaban, de hecho, un cambio genético en el cerebro, ausente en los cerebros de las personas que no han sufrido abusos. Esto es un efecto epigenético. El prefijo epi significa encima de modo que la influencia epigenética es lo que ocurre cuando se activan o desactivan ciertos genes en función del entorno. En Nueva Zelanda existe un estudio realizado en un pueblo llamado Dunedin, en donde unos cuantos miles de individuos fueron estudiados desde su nacimiento hasta entrados los 20 años. Lo que encontraron fue que podían identificar una mutación genética, un gen anormal que tenía alguna relación con la predisposición a cometer actos de violencia, pero solo si en su infancia también el individuo había sido víctima de graves abusos. En otras palabras, un niño con este gen anormal no sería más propenso que otros de ser violento, y de hecho, tenían realmente una tasa de violencia más baja que las personas con genes normales, siempre que no fueran maltratados de niños. Gran ejemplo adicional que muestra que los genes no son una condición sine qua non de una elaborada técnica con la que puedes quitar un gen específico de un ratón y ese ratón y sus descendientes no tendrán ese gen. Has fulminado ese gen. Así que tenemos ese preciso gen que codifica una proteína que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria y con esta fabulosa demostración fulminas ese gen y tienes un ratón que tampoco aprende bien. Una base genética para la inteligencia, lo que fue mucho menos apreciado en ese estudio de referencia que consiguió alcance en los medios de comunicación a diestro y siniestro, fue tomar esos ratones genéticamente dañados y crearlos en un ambiente mucho más enriquecido y estimulante que el de los ratones normales de laboratorio, y superaron completamente ese déficit. Cuando en un contexto contemporáneo uno dice, ese comportamiento es genético, en la medida en que incluso sea válido usar una frase así, lo que está diciendo es, hay una contribución genética en la forma que este organismo responde al entorno. Los genes pueden influir en la disposición con la que un organismo puede enfrentarse a un desafío ambiental concreto. Ya sabes, esta no es la versión que mucha gente tiene en sus mentes. Y no quiero parecer un predicador, pero seguir con la vieja versión de «es genético» no está tan lejos de la historia de la eugenesia y cosas por el estilo. Es un concepto erróneo, generalizado y es potencialmente muy peligroso. Una razón por la que la explicación biológica de la violencia, una razón por la que la hipótesis es potencialmente peligrosa, no solo induce al error, sino que realmente puede hacer daño. Es porque si crees eso, podrías decir fácilmente, bueno, no hay nada que podamos hacer para cambiar la predisposición que tienen las personas para volverse violentas. Todo lo que podemos hacer si alguien se vuelve violento es castigarles, encerrarles o ejecutarles, pero no necesitamos preocuparnos por cambiar el entorno social o las condiciones sociales previas que pueden llevar a las personas a volverse violentas, porque eso es irrelevante. El argumento genético nos permite el lujo de ignorar los factores históricos y sociales del pasado y el presente. En palabras de Louis Menand, quien escribió en el New Yorker, muy astutamente dijo, todo está en los genes. Una explicación de cómo son las cosas que no pone en peligro cómo están las cosas. ¿Por qué alguien debería sentirse infeliz o adoptar un comportamiento antisocial cuando está viviendo en la nación más libre y próspera de la Tierra? No puede ser el sistema. Debe haber una avería en alguna parte del cableado.
lo cual es una buena manera de decirlo. Así que el argumento genético es simplemente una salida fácil que nos permite ignorar los factores sociales, económicos y políticos que, de hecho, subyacen en muchos comportamientos problemáticos. Normalmente, las adicciones se consideran un problema relacionado con las drogas, pero observándolo de manera más amplia, yo defino adicción como cualquier comportamiento que está asociado con el ansia, con un alivio temporal y con consecuencias negativas a largo plazo, junto con un impedimento para controlarlo, de modo que la persona desea dejarlo o promete hacerlo, pero no puede llevarlo a cabo. Y cuando entiendes eso, ves que existen muchas más adicciones que solo aquellas relacionadas con las drogas. Existe la adicción al trabajo, la adicción a las compras, a Internet, a los videojuegos. Existe la adicción al poder. Aquellos que tienen poder pero quieren más y más, jamás es suficiente para ellos. A la adquisición, es decir, corporaciones que deben poseer más y más. La adicción al petróleo, o al menos a la riqueza y a los productos que obtenemos de él. Mira las consecuencias negativas en el medio ambiente. Estamos destruyendo la misma tierra que habitamos por causa de dicha adicción. Ahora bien, estas adicciones son mucho más devastadoras en sus consecuencias sociales que el consumo de cocaína y heroína de mis pacientes del lado este del centro. Sin embargo, son recompensadas y consideradas respetables. El ejecutivo de la tabacalera que genere grandes ganancias obtendrá una recompensa mucho mayor. No se enfrenta a ninguna consecuencia negativa legal o de otro tipo. De hecho, él es un respetado miembro del consejo de tantas otras corporaciones. Pero las enfermedades asociadas al humo del tabaco matan a 5,5 millones de personas en el mundo cada año. En los Estados Unidos matan a 400.000 personas al año. ¿Y esta gente se adicta a qué? A las ganancias. Su adicción llega hasta tal extremo que incluso niegan el impacto de sus actividades. Algo típico de los adictos, la negación. Y eso es algo respetable. Es respetable ser adicto a las ganancias sin importar el coste. Por lo tanto, ¿qué es aceptable y qué es respetable? Es un fenómeno muy arbitrario en nuestra sociedad. Y parece que cuanto más grande sea el daño, más respetable es la adicción. Existe el mito generalizado de que las drogas en sí mismas son adictivas. De hecho, la guerra contra las drogas se fundamenta sobre la idea de que si prohíbes el suministro de drogas, puedes resolver la adicción. Ahora bien, si entiendes la adicción en un sentido más amplio, vemos que nada en sí mismo es adictivo. Ninguna sustancia o droga es adictiva por sí misma y ningún comportamiento es adictivo por sí mismo. Muchas personas pueden ir de compras sin volverse compradores compulsivos. No todo el mundo se hace adicto a la comida. No todo el que bebe una copa de vino se convierte en alcohólico. Entonces, la verdadera cuestión es ¿qué hace a la gente susceptible? Es la combinación entre un individuo susceptible y la sustancia o comportamiento potencialmente adictivos lo que hace que florezca la adicción en su totalidad. En resumen, no es que la droga sea adictiva, es cuestión de la susceptibilidad del individuo a volverse adicto a una sustancia o a un comportamiento en particular. Si deseamos comprender entonces qué es lo que hace a algunas personas susceptibles, tendríamos que observar su experiencia de la vida. La vieja idea, que si bien es antigua todavía se mantiene ampliamente, de que las adicciones se deben a una causa genética, es simple y científicamente insostenible. El caso real es que ciertas experiencias de la vida hacen a las personas susceptibles. Experiencias que no solo dan forma a la personalidad y a las necesidades psicológicas de la persona, sino también de alguna manera al mismísimo cerebro. Y ese proceso comienza en el útero. Se ha demostrado, por ejemplo, que si una madre sufre de estrés durante el embarazo, es más probable que sus hijos tengan características que los predispongan a adicciones. Y eso es debido a que el desarrollo está influenciado por el entorno psicológico y social. Así que la biología de los seres humanos se ve muy afectada, programada por las experiencias de la vida que comienzan en el útero. La percepción del entorno no empieza al nacer. El entorno comienza desde que tienes un entorno.
Desde que eres un feto estás sujeto a cualquier información que venga a través de la circulación de tu madre. Hormonas, niveles de nutrientes. Un buen ejemplo de referencia sobre esto es algo llamado el invierno de la hambruna holandesa. En 1944, los nazis que ocupan Holanda, por muchas razones, deciden llevarse toda la comida y desviarla a Alemania. Durante 3 meses, todos allí pasaron hambre. Decenas de miles de personas murieron de hambre. El efecto del invierno de la hambruna holandesa consiste en que, si durante la hambruna fuiste un feto en tu segundo o tercer trimestre, tu cuerpo aprendió algo único durante ese tiempo. Resulta que el segundo y tercer trimestre es cuando tu cuerpo está tratando de aprender acerca de su entorno. ¿Qué tan amenazador es ese lugar allá afuera? ¿Qué tan abundante? ¿Cuántos nutrientes estoy recibiendo mediante la circulación de mamá? Ser un feto que sufrió esa hambruna significa que tu cuerpo se programó de ahí en adelante para ser muy tacaño con tu azúcar y grasa. Y lo que haces es almacenar cada poco que tengas. Si fuiste un feto del invierno de la hambruna holandesa medio siglo después, en igualdad de condiciones, eres más propenso a sufrir de hipertensión, obesidad o síndrome metabólico. He aquí el entorno apareciendo en un lugar muy inesperado. Es posible estresar a los animales en un laboratorio cuando están preñados y sus descendientes serán más propensos a consumir cocaína y alcohol de adultos. Es posible estresar a las madres humanas. Por ejemplo, en un estudio británico, las mujeres que sufrieron abusos durante el embarazo tenían niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés, en su placenta. Sus hijos son más propensos a padecer enfermedades que los predispongan a las adicciones cuando llegan a los 7 u 8 años. Así, el estrés intrauterino ya prepara el arma para todo tipo de problemas de salud mental. Existe un estudio israelí con niños nacidos de madres que estuvieron embarazadas antes del inicio de la guerra de 1967. Estas mujeres, desde luego, estuvieron muy estresadas y su descendencia tiene un mayor índice de esquizofrenia que la media. Así que existe ahora evidencia abundante de que los efectos prenatales tienen un impacto enorme sobre el ser humano en desarrollo.